Mis botas de trabajo se arrastran por el porche de concreto mientras mis dedos, torpes por el cansancio, batallan con la llave en la cerradura. El viento de octubre me atraviesa la chaqueta delgada, un recordatorio cruel de que he pospuesto comprar un abrigo de invierno decente por tercer año consecutivo. 12 horas en el centro de distribución de Logística Horizonte han dejado cada músculo de mi cuerpo gritando por piedad. Lo único que anhelo es una ducha caliente y silencio. Un silencio absoluto, pesado, que llene cada rincón de mi mente. La cerradura finalmente cede con un chasquido metálico. Al entrar, me envuelve el aroma familiar del ambientador con olor a rosas de mi madre, una fragancia artificialmente dulce que, en lugar de dar la bienvenida, parece encoger las paredes de la casa. ¿Eres tú, Renata? La voz de mi madre, Beatriz, llega desde la sala, ahogada por el sonido estridente de su telenovela de las 7. Sí, soy yo, respondo, dejando caer mi bolso sobre la mesita de la entrada. El golpe sordo resuena en el silencio que mi llegada ha roto. Allí, junto a un montón de correspondencia inútil, yace una carta que me revuelve el estómago. El sobre blanco del banco, con ese sello rojo rectangular que grita aviso final de pago, es como un puñetazo directo al plexo solar. Deslizo el pulgar sobre las letras en relieve, 18,000 pesos MXN con vencimiento el viernes. Faltan 3 días. Cierro los ojos y cuento hacia atrás desde 10, un truco que mi padre me enseñó cuando tenía 8 años y las tormentas eléctricas me aterraban. 10, 9, 8, pero el nudo en mi garganta no se deshace. Camino hacia la cocina con la vana esperanza de encontrar algo que no sea mi propia y metódica preparación de alimentos. Abro la puerta del refrigerador y me enfrento a la realidad que ya esperaba, estantes vacíos y blancos, a excepción de mi fila ordenada de recipientes de plástico. Lunes, martes, miércoles, pollo y verduras, divididos en porciones precisas. Todo planeado, medido, controlado. El resto del refrigerador es un desierto de plástico blanco. ¿Te acordaste de recoger mis medicinas? La voz de mi madre vuelve a sonar, cargada de expectativa, no de gratitud. Apoyo la frente contra el metal frío de la puerta del refrigerador, sintiendo el zumbido del motor vibrar a través de mi cráneo. Sí, están en mi bolso. El volumen de la televisión baja ligeramente. Hoy me está matando la espalda. ¿Podrías traérmelas? Y de paso, prepárame un té, ¿quieres? Cierro la puerta del refrigerador y meto la mano en mi bolso. Saco el sobre arrugado donde guardo el efectivo de mi quincena, cobrado durante mi hora de comida. El papel se siente frágil entre mis dedos, casi insignificante considerando la rapidez con la que desaparecerá. Saco los billetes y los coloco junto al aviso del banco, añadiendo 500 pesos extra para el recargo por pago tardío que sé que aplicarán a pesar de mis esfuerzos. Mientras lleno la tetera para el té de mi madre, la voz de mi padre resuena en mi memoria, tan clara como si estuviera a mi lado. Solo hasta que tu madre se recupere, Nata, me había dicho en el funeral, usando mi apodo de la infancia mientras la lluvia golpeaba nuestros paraguas. Te necesita ahora. Ya sabes cómo es ella. Sí, lo sabía. Y 5 años después, todavía lo sé. El silbido agudo de la tetera me saca de mis pensamientos. Llevo la taza a la sala, donde mi madre está reclinada en el viejo sillón de cuero de mi padre. Las sombras azules de la televisión se proyectan en su rostro, haciéndola parecer mayor de sus 59 años. Tardaste mucho en el trabajo hoy, dice, aceptando la taza sin apartar la vista de la pantalla. Me pidieron que cubriera el turno de Stephanie otra vez, me siento en el borde del sofá, demasiado cansada para hundirme en sus cojines por miedo a no poder levantarme jamás. Bueno, horas extras significan más dinero, mi madre le da un sorbo al té y hace una mueca. Le falta azúcar. Sus ojos se desvían hacia la foto enmarcada en la mesita auxiliar, mi hermana menor, Lorena, y su esposo, Daniel, el día de su boda. Sus dedos acarician el marco de plata. Si tan solo tuvieras el carácter alegre de tu hermana. A ella nunca le agobian las pequeñas cosas. Las pequeñas cosas. Es decir, la hipoteca, los servicios, la comida y sus medicamentos. Lorena no tiene que preocuparse por las pequeñas cosas, respondo,
manteniendo mi voz neutra a pesar del calor que sube por mi pecho. Tu padre estaría tan orgulloso de cómo me cuidas, dice ella, jugando su carta de triunfo. Las palabras aterrizan donde siempre lo hacen, en algún lugar entre mi corazón y mi columna vertebral, retorciéndose como un cuchillo. Voy a darme una ducha, anuncio, levantándome. Soy Renata, tengo 29 años. Hace 5 años, le prometí a mi padre en su lecho de muerte que cuidaría de mi madre. Esa promesa, que una vez sentí como un acto de amor, ahora se siente como una sentencia de por vida. El agua caliente golpea mi espalda, pero no logra disolver la tensión acumulada en mis hombros. Mientras el vapor llena el pequeño baño, mi mente viaja 2 años atrás, a mi cumpleaños número 27. La memoria es tan vívida que casi puedo saborear la decepción. Había decidido, en un raro arranque de optimismo, que ese año sería diferente. Me tomé la tarde libre, algo que no había hecho en meses, y pasé horas en la cocina. Horneé mi propio pastel de chocolate, uno de 3 capas, con betún de queso crema. La receta era de mi padre, él siempre decía que el secreto estaba en añadir un toque de café a la mezcla para intensificar el sabor. Mientras lo decoraba con frambuesas frescas, me permití soñar que tendríamos una celebración tranquila, tal vez veríamos una película juntas, como una familia normal. Puse la mesa con los platos buenos, encendí las 27 velas y esperé. Y esperé. Mi madre y Lorena llegaron casi 2 horas tarde. Entraron riendo, con las manos llenas de bolsas de una boutique cara del centro comercial. Lorena giró sobre sus talones, modelando un bolso de cuero que probablemente costaba más que mi sueldo de una quincena. Y mira lo que mamá me regaló por mi precumpleaños. Exclamó, aunque su cumpleaños real era dentro de 3 meses. Mi madre la miraba con una adoración que nunca reservaba para mí. Te lo mereces, mi vida. Has trabajado muy duro. Trabajado duro significaba que había logrado mantener un trabajo como recepcionista en un spa durante 6 meses seguidos, un récord personal para ella. Hice pastel, dije, mi voz apenas un susurro. Se acercaron a la mesa. Lorena pellizcó un trozo del betún con el dedo. ¿Es de caja?, preguntó, arrugando la nariz. No, lo hice desde cero. Es la receta de papá. Ah, dijo mi madre, inspeccionándolo como si fuera una evidencia en la escena de un crimen. Parece un poco seco, ¿no crees? No lo probaron. En su lugar, se sentaron en el sofá y pasaron la siguiente hora mostrándome fotos en el teléfono de Lorena de un posible viaje a Tulum que estaban planeando. Hablaban sobre hoteles boutique, clubes de playa y los atuendos que Lorena necesitaría comprar. Yo estaba sentada allí, con mi pastel de cumpleaños sin tocar derritiéndose lentamente sobre la mesa, sintiéndome completamente invisible. Era como si mi existencia fuera un mero inconveniente en la colorida y emocionante vida de mi hermana. Finalmente, incapaz de soportarlo más, me levanté. Bueno, creo que es hora de soplar las velas. Mi madre suspiró, irritada por la interrupción. Ay, Renata, no seas tan dramática. Ya estamos grandes para esas cosas. Pero insistí. Canté feliz cumpleaños para mí misma en voz baja, el sonido de mi propia voz solitario y patético en la habitación. Cerré los ojos, y en lugar de pedir un deseo, un solo pensamiento claro como el cristal se formó en mi mente: estoy completamente sola. Soplé las velas. El humo se elevó en pequeños hilos grises, llevándose consigo la última pizca de esperanza que me quedaba. Esa noche, comí una rebanada de pastel sola en la cocina, mientras ellas veían la televisión en la sala. No estaba seco. Estaba delicioso. Y esa fue, quizás, la parte más triste de todas. Otro recuerdo, más reciente, de hace apenas un año, emerge con la misma claridad dolorosa. La tubería debajo del fregadero de la cocina había reventado. No era una simple fuga, era un geyser en miniatura que estaba inundando el piso de linóleo a un ritmo alarmante. «Tienes que hacer algo», gritó mi madre desde la seguridad del pasillo, como si yo fuera una plomera experta y no una analista de logística que dependía de tutoriales de YouTube para cada crisis doméstica. Con un suspiro, me arrodillé,
metiendo la cabeza en el oscuro y húmedo gabinete. El olor a moho y agua estancada me llenó las fosas nasales. Mientras mis manos buscaban a tientas la válvula de cierre, mi madre decidió que era el momento perfecto para una videollamada. Lorena, mi amor. ¿Cómo está el paraíso? Arrulló, su voz transformándose instantáneamente de la de un sargento a la de una abuela cariñosa. En la pantalla de su teléfono, pude ver el rostro sonriente de mi hermana, enmarcado por un cielo azul brillante y palmeras. Estaba en Cancún, en unas muy necesarias vacaciones para aliviar el estrés. Mami, es increíble. Deberías ver este lugar. Acabo de comprarme el bikini más divino. Mira. Mientras Lorena modelaba su nueva adquisición, un chorro de agua a presión me golpeó directamente en la cara. Salí de debajo del fregadero, empapada y cubierta de una capa de suciedad grasienta. Renata, por el amor de Dios. Apúrate, estás mojando todo el piso. Me gritó mi madre, sin interrumpir su llamada, simplemente girando el teléfono para que yo no arruinara la vista paradisíaca de Lorena. Logré cerrar la válvula principal, cortando el agua de toda la casa. El resto de la tarde lo pasé achicando agua y llamando a plomeros, recibiendo presupuestos que sabía que saldrían de mi bolsillo. Mi madre, por su parte, pasó el mismo tiempo escuchando a Lorena describir cada cóctel que había probado. Es en momentos como ese cuando mi escape secreto se vuelve vital. Es un simple cuaderno de espiral, escondido debajo de una tabla suelta del piso de mi armario. Dentro, no hay un diario de mis miserias, sino todo lo contrario, es un santuario para la mujer que podría ser. Lleno de diagramas de flujo, planes de optimización de rutas para mi empresa, ideas para reducir costos de envío, y, en las últimas páginas, bocetos de la distribución de un pequeño apartamento en Guadalajara. Esa misma semana, mi colega Isaac me había llamado. Renata, hablo en serio. La oferta de Guadalajara sigue sobre la mesa. El director de operaciones preguntó por ti hoy. Gerente regional, el doble de tu sueldo actual, apartamento de la empresa por los primeros 6 meses. De verdad te quieren a ti, no a tu currículum. El corazón me dio un vuelco. Guadalajara. Una nueva vida. La oportunidad de ser valorada por mi mente, no por mi capacidad para pagar facturas. Podía casi saborear la libertad. No puedo, Isaac. Mi madre. Tu madre es una mujer adulta, Renata. Y tú te estás marchitando aquí. Sabía que tenía razón. Pero la imagen de mi padre, su mano débil en la mía, susurrando cuídala, era un ancla demasiado pesada. Gracias, pero no puedo, dije, y colgué antes de que pudiera convencerme. Cuando mi madre me preguntó quién llamaba, la mentira salió con una facilidad aterradora. Nadie importante. Solo una tontería de trabajo lejos de casa. Ella asintió, satisfecha, y volvió a su telenovela. Esa noche, en mi cuaderno, dibujé ventanas más grandes en mi apartamento imaginario de Guadalajara, ventanas que dejaran entrar mucha, mucha luz. Era la única forma de soportar la oscuridad. El golpe final llegó un martes por la noche, disfrazado de buenas noticias. Mi teléfono sonó, y el nombre de Lorena apareció en la pantalla, acompañado de una foto de ella sonriendo radiantemente. Durante un segundo, consideré no contestar, pero sabía que eso solo resultaría en una llamada de mi madre 5 minutos después, preguntando por qué estaba ignorando a mi hermana. Bueno. Contesté, tratando de sonar menos agotada de lo que me sentía. Hermanita. La voz de Lorena era un torbellino de entusiasmo forzado, tan dulce que resultaba empalagoso. Te tengo una noticia increíble. ¿Estás sentada? Estoy de pie en la cocina, Lorena. ¿Qué pasa? Bueno, prepárate. Daniel y yo nos vamos a vivir con ustedes un tiempo. El silencio que siguió fue tan denso que pude sentirlo presionando mis tímpanos. Mi mente se quedó en blanco, incapaz de procesar la magnitud de esa frase. ¿Vivir con nosotras? ¿Aquí? En esta casa que ya se sentía como una caja de zapatos. ¿Qué? ¿Por qué? Logré articular. Ay, es un drama.
A Daniel lo despidieron. Un recorte de personal, ya sabes cómo son estas empresas sin alma. Pero no te preocupes, ya está buscando otras cosas. Es un genio, encontrará algo increíble en poco tiempo. Un genio. Daniel, cuyo mayor logro profesional había sido programar una hoja de cálculo para organizar su colección de cómics. Lo siento mucho por él, dije, una respuesta automática y vacía. Sí, bueno, lo importante es que esto nos da la oportunidad de pasar más tiempo en familia, ¿no crees? Mamá está absolutamente emocionada. Dice que será como en los viejos tiempos. Mi estómago se encogió. Los viejos tiempos eran una época que yo recordaba con una mezcla de cariño por mi padre y pavor por la dinámica entre mi madre y mi hermana. Una época en la que yo era la responsable y Lorena la adorable princesa a la que había que consentir. ¿Y dónde se van a quedar? Pregunté, temiendo la respuesta. Bueno, de eso quería hablarte. Pensamos que, ya que tú trabajas tantas horas y casi nunca estás, podríamos usar tu habitación. Es más grande y tiene mejor luz. La frase me golpeó como una bofetada. Mi habitación. Mi único santuario. El único espacio en toda esa casa que era verdaderamente mío, con mis libros, mi música, mi cuaderno secreto escondido bajo el suelo. Pero, esa es mi habitación, fue todo lo que pude decir. Ay, Renata, no seas así. Su tono se volvió instantáneamente condescendiente. Es solo temporal, hasta que nos recuperemos. Además, a ti te da igual dormir en cualquier sitio, siempre has sido muy práctica. Hasta que nos recuperemos. La frase familiar. El mantra de mi familia. La justificación para cada imposición, cada sacrificio que se esperaba de mí. Era la misma frase que mi padre había usado para mi madre. 5 años después, ella seguía recuperándose. ¿Cuánto duraría la recuperación de Lorena? ¿5 años? 10. ¿Una vida entera? Hablé con mamá, continuó, ajena a mi crisis existencial. Ella está totalmente de acuerdo. Dijo que empezarías a sacar tus cosas este fin de semana para que esté listo cuando lleguemos el sábado. No me estaba preguntando. Me estaba informando. La decisión ya había sido tomada por un comité del que yo no formaba parte. Mi opinión era irrelevante. Mi espacio era prescindible. Yo era prescindible. Está bien, susurré, y la palabra se sintió como una traición a mí misma. Perfecto. Sabía que entenderías. Te quiero, hermanita. Nos vemos el sábado. Colgó. Me quedé de pie en medio de la cocina, con el teléfono en la mano, escuchando el zumbido del refrigerador. En ese momento, una calma extraña y fría se apoderó de mí. No era resignación. Era algo nuevo. Algo afilado y peligroso. Era el sonido de algo dentro de mí, algo que había estado aguantando durante 5 largos años, finalmente rompiéndose. El sábado llegó como una sentencia inevitable. El timbre sonó 3 veces seguidas, una sucesión rápida e impaciente que solo podía pertenecer a una persona. Lorena nunca había aprendido la virtud de la espera. Me levanté del sofá cama del cuarto de invitados, un mueble que rechinaba con cada movimiento y cuya existencia había ignorado hasta ahora. La pequeña habitación estaba abarrotada con las cajas de cartón que contenían los fragmentos de mi vida. La habitación en la que había dormido durante 29 años había sido vaciada y despojada de mi identidad mientras yo estaba en el trabajo, ganando el dinero que pagaba la hipoteca de esa misma casa. Abrí la puerta principal. Lorena se lanzó sobre mí, envolviéndome en una nube de perfume caro y un abrazo que se sentía más como una invasión que como un gesto de afecto. Detrás de ella, Daniel luchaba con 5 maletas de cuero de diseñador, un equipaje que gritaba crisis financiera con un sarcasmo brutal. Hermanita. Te extrañé tanto. Chilló en mi oído. Le di unas palmaditas torpes en la espalda. Ustedes también. Mis ojos estaban fijos en el equipaje. 5 maletas para una estancia temporal. Mamá está en la cocina preparando tus platillos favoritos, dije, haciéndome a un lado para dejarlos pasar.
Lorena sonrió, una sonrisa radiante que no llegaba a sus ojos. Le dije que no se molestara, pero ya sabes cómo se pone cuando su bebé vuelve a casa. Su bebé. Singular. Nunca plural. El cuarto de invitados está listo para mí, dije, más como una afirmación que como una pregunta. Ay, Renata. Lorena me puso una mano en el brazo, su anillo de compromiso de diamantes brillando bajo la luz. Eres tan práctica. Esto funciona perfecto para todos. Además, Daniel y yo realmente necesitamos el espacio. Tenemos muchos planes que organizar. Mi madre apareció en el pasillo, secándose las manos en un trapo de cocina. Su rostro estaba iluminado con una energía que no le había visto desde antes de que papá muriera. Mi niña. Exclamó, pasando a mi lado sin siquiera mirarme para abrazar a Lorena. Me quedé allí, de pie en el umbral de mi propia casa, sintiéndome como una extraña, una espectadora de una reunión familiar a la que no había sido invitada. Daniel, cariño, lleva sus cosas a la habitación de Renata, instruyó mi madre, todavía aferrada a su hija predilecta. Ella ya se instaló en el cuarto de invitados. Ya. Daniel enarcó una ceja, mostrando un atisbo de sorpresa. Mamá se encargó de todo ayer, dije, mi voz plana, desprovista de emoción. Fue muy eficiente. Mi madre sonrió, complacida consigo misma. Quería que todo estuviera perfecto para ustedes dos. Me retiré a la cocina con el pretexto de revisar la cena. El olor a estofado llenaba el aire, el platillo favorito de mi padre, ahora relegado a ser la comida de bienvenida para la princesa y su consorte. Levanté la tapa de la olla y el vapor me golpeó la cara. Olía a traición. La decisión ya no era una idea abstracta, una fantasía de rebelión. Se estaba solidificando en mi pecho, fría y dura como el acero. Mientras escuchaba sus risas provenientes de la sala, supe que no había vuelta atrás. No me estaban pidiendo un favor. Me estaban borrando. Fue entonces cuando la vi. Mi madre, sin dudarlo, tomó las llaves de mi coche del gancho junto a la puerta y se las entregó a Daniel. Toma, para que te muevas. Renata no lo necesitará el lunes, puede tomar el autobús para ir al trabajo. El cucharón de madera que sostenía se partió en dos en mi mano. Ni siquiera me había dado cuenta de la fuerza con la que lo estaba apretando. ¿Qué? Mi voz salió como un graznido. Mi madre apareció en la puerta de la cocina. Daniel necesita empezar a buscar trabajo el lunes. Puedes arreglártelas con el autobús por unos días. Unos días. La palabra sonaba sospechosamente indefinida. Tengo reuniones al otro lado de la ciudad el lunes. Necesito mi coche. Renata, suspiró, la decepción marcando las líneas alrededor de su boca. Tu hermana nos necesita ahora. ¿No puedes pensar en nadie más que en ti misma por una vez? La culpa familiar, ese veneno tan conocido, subió por mi garganta. Pero esta vez, algo era diferente. La tragué, pero no se asentó en mi estómago. Se quedó en mi pecho, convirtiéndose en combustible. No dije nada. Solo la miré fijamente a los ojos. Luego a Lorena, que ahora estaba de pie detrás de ella, sonriendo con suficiencia. Mi silencio fue mi respuesta. Fue el momento en que dejé de ser su hija y me convertí en un estratega. El juego había cambiado. Y ellas ni siquiera se habían dado cuenta de que acababan de perder a su jugadora más valiosa. Al día siguiente, un domingo, el asalto a mi vida continuó con una eficiencia metódica. Al volver del supermercado, después de haber gastado mi propio dinero en una despensa para 4 personas, encontré a Lorena en el patio trasero, arrancando mis hierbas aromáticas de las macetas. La albahaca, el romero, el tomillo, plantas que había cuidado durante 3 años, yacían marchitas en una bolsa de basura. Esto necesita un toque femenino, ¿no crees? Dijo, sin una pizca de remordimiento, mientras señalaba un catálogo de muebles de jardín. Estaba pensando en unas bugambilias. Hacen juego con mis ojos. No respondí. Solo recogí la bolsa con los restos de mi pequeño jardín y la llevé al contenedor.
Cada tallo roto se sentía como una pequeña fractura en mi espíritu. La humillación culminó esa tarde. Estaba en la sala, tratando de organizar mis pertenencias en las cajas de cartón, cuando escuché a mi madre hablando por teléfono en voz alta en la cocina. Sí, claro, te entiendo perfectamente, decía con un tono comprensivo. No, por supuesto que no es un problema. Renata se encargará. Colgó y entró en la sala con una sonrisa forzada. Hablé con el antiguo casero de tu hermana. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Sí. Bueno, parece que rompieron el contrato de arrendamiento antes de tiempo y les están cobrando una penalización. Hizo una pausa, como si estuviera calculando la mejor manera de soltar la bomba, 20,000 pesos. Me quedé mirándola, esperando el resto de la frase, la parte en la que me pedía mi opinión, la parte en la que discutíamos cómo iban a pagarlo. Pero esa parte nunca llegó. Ya le dije que no se preocupara, continuó, alisando un cojín del sofá que yo había comprado. Le aseguré que tú cubrirías el pago. Para que puedan empezar de cero sin deudas. Somos familia, después de todo. 20,000 pesos. Así, sin más. Una decisión tomada sobre mi dinero, mi trabajo, mi vida, sin siquiera la cortesía de una consulta. Yo no era un miembro de la familia, era la tesorería familiar, un recurso inagotable que se daba por sentado. ¿Le dijiste qué? Mi voz era apenas un susurro. Ay, Renata, no pongas esa cara. Para ti no es tanto dinero. Y ellos realmente lo necesitan. Antes de que pudiera responder, antes de que el volcán de rabia que se estaba formando en mi interior pudiera hacer erupción, Lorena entró en la habitación, secándose el pelo con una toalla. ¿Vieron el baño? Es diminuto. Definitivamente vamos a tener que remodelar el próximo año. Se detuvo y nos miró. ¿Pasa algo? Nada, mi vida, dijo mi madre, lanzándome una mirada de advertencia. Tu hermana y yo solo estábamos hablando de lo maravilloso que es tenerlos en casa. En ese momento, vi con una claridad absoluta la dinámica que me había mantenido prisionera durante años. Mi madre era la reina, Lorena la princesa heredera, y yo era el bufón de la corte, el burro de carga, la que mantenía el castillo en pie mientras ellas organizaban banquetes. Esa noche, mientras yacía en la oscuridad del cuarto de invitados, el sofá cama clavándose en mis costillas, escuché sus voces a través de la delgada pared. Venían de mi antigua habitación. Este armario es demasiado pequeño para mi ropa, se quejaba Lorena. Y estos muebles son tan deprimentes. Mañana podríamos ponerlos a la venta en Marketplace y comprar algo más nuestro. Mis muebles. La cómoda que había restaurado con mi padre. El escritorio donde había pasado incontables noches estudiando. Mi cama. Deprimentes. Viejos. Relegados a ser basura antes de que hubieran pasado 48 horas bajo el mismo techo. Cerré los ojos. Ya no había dolor. Ya no había tristeza. Solo un vacío frío y una resolución tan dura como un diamante. Se acabó. El juego había terminado. Y yo iba a ser la que escribiera las reglas del final. La noche del domingo fue la más larga de mi vida. No dormí. Yacía en la oscuridad, en ese sofá cama rechinante, escuchando los sonidos de la casa que ya no sentía como mía. Escuchaba el zumbido del refrigerador que yo había comprado, el goteo intermitente del grifo que yo había intentado arreglar, las risas ahogadas de mi hermana y su esposo al otro lado de la pared de mi antigua habitación. Cada sonido era un recordatorio de mi estupidez, de mi sacrificio inútil. Pero la rabia que me había consumido durante el día se había enfriado, solidificándose en algo mucho más poderoso, un propósito. Alrededor de las 2 de la mañana, cuando la casa finalmente quedó en silencio, me levanté. No encendí ninguna luz. La luz de la luna que se filtraba por la ventana era suficiente. Me senté en el suelo, abrí mi laptop y la pantalla iluminó mi rostro en la oscuridad. Ya no era la hija abnegada. Era una estratega ejecutando una operación de extracción. Mi primer movimiento fue un correo electrónico. Corto, conciso, al grano. Para Isaac Morales.
Asunto, Guadalajara. Cuerpo del mensaje, Isaac, ¿la oferta sigue en pie? Si es así, la acepto. Puedo empezar la próxima semana. Avísame que necesitas de mi parte. Saludos, Renata. Le di a enviar sin dudarlo. El clic del trackpad sonó como un disparo en el silencio. Fue la primera ficha de dominó en caer. A continuación, abrí el portal de mi banco. Durante años, había mantenido una cuenta conjunta con mi madre, para emergencias, aunque la única que depositaba era yo. Vi el saldo, el fruto de mi trabajo, de mis horas extras, de mis fines de semana sacrificados. Con unos pocos clics, abrí una nueva cuenta personal a mi nombre. Luego, inicié la transferencia. Moví cada centavo, cada peso ganado con mi sudor, a mi nueva cuenta. Todo, excepto una cantidad exacta, 18,000 pesos MXN. El último pago de la hipoteca que haría por ellas. Un último acto de una piedad que ya no sentía, pero que mi plan requería. El siguiente paso fue el más satisfactorio. Entré, uno por uno, a los portales de la compañía de luz, de agua, de gas, de internet. En cada uno, navegué por la confusa interfaz hasta encontrar la sección de administración de cuenta. Y en cada uno, realicé el mismo cambio, eliminé mi nombre como responsable de pago y coloqué el de mi madre, Beatriz, como la única titular. Con su número de identificación, que me sabía de memoria. Ahora, las facturas, las responsabilidades, los dolores de cabeza, serían suyos. Completamente suyos. El teléfono fue el siguiente. Busqué empresas de mudanzas 24 horas en mi ciudad. La tercera opción parecía prometedora. Marqué. Una voz somnolienta contestó al otro lado. Mudanzas El Rápido, ¿en qué puedo servirle? Buenas noches, dije, mi voz sorprendentemente firme. Necesito un servicio urgente para mañana por la mañana. A las 8 en punto. Expliqué la dirección y el tamaño del trabajo. No era una mudanza completa. Era una extracción quirúrgica de los elementos vitales. Les di una lista precisa, el refrigerador grande, la lavadora y secadora, el televisor de la sala, el sofá seccional, la mesa del comedor con sus 6 sillas, el librero del pasillo. Y todo el contenido de la habitación principal, la que ahora ocupaba mi hermana. Todo eso fue comprado por mí, le expliqué al hombre del teléfono. Tengo los recibos si es necesario. No hay problema, señorita. Estaremos ahí a las 8 en punto. El último paso. Entré al portal de recursos humanos de mi empresa y solicité un día de permiso para el lunes. Motivo, asunto personal urgente. La solicitud fue aprobada automáticamente. Cerré la laptop. El plan estaba en marcha. Todo se había puesto en movimiento con una serie de clics y una llamada telefónica. Años de resentimiento y frustración canalizados en 30 minutos de acción fría y calculada. Me asomé por la ventana del cuarto de invitados. La luz de la luna bañaba el patio trasero. Vi la silueta de la mecedora que mi padre había construido, ahora ocupada por las sombras de las bugambilias que Lorena quería plantar. Y por primera vez en 5 años, sentí algo parecido a la paz. No era felicidad. No era alegría. Era la calma que precede a la tormenta que sabes que vas a desatar. Era el silencio de una reina en el tablero de ajedrez, a punto de hacer el movimiento que cambiaría el juego para siempre. Una sonrisa, una verdadera sonrisa, pero una que no tenía nada de cálido, se dibujó en mi rostro. Se acabó el ser un peón. A partir de mañana, yo era la reina. El lunes por la mañana, el mundo se sentía diferente. Me desperté a las 6, antes de que saliera el sol, con una claridad mental que no había tenido en años. Me moví por la casa en silencio, como un fantasma. Me preparé un café en la cafetera que pronto sería mía de nuevo y me senté en la oscuridad de la cocina, esperando. A las 8 en punto, puntualmente, un gran camión blanco con el logo de Mudanzas El Rápido se estacionó frente a la casa. El sonido del motor diésel rompió el silencio matutino del vecindario. 2 hombres corpulentos bajaron y tocaron el timbre. Abrí la puerta antes de que pudieran tocar una segunda vez. Buenos días,
dije en voz baja. Por aquí, por favor. El primer sonido de protesta vino de arriba. La puerta de mi antigua habitación se abrió y apareció mi madre, con el pelo revuelto y una bata de seda. Renata, ¿qué es todo este escándalo? ¿Quiénes son estos hombres? Son de la mudanza, respondí con calma, mientras le hacía un gesto al primer hombre para que empezara con el televisor de la sala. ¿Mudanza? ¿De qué estás hablando? ¿Compraste algo nuevo? No. Me estoy llevando lo que es mío. Su rostro pasó de la confusión a la incredulidad y luego a la furia. ¿Cómo que te estás llevando lo que es tuyo? Estás loca. Lorena y Daniel aparecieron detrás de ella, atraídos por los gritos. ¿Qué demonios está pasando? Preguntó Lorena, frotándose los ojos. Ignorándolos, me dirigí a los hombres de la mudanza. El sofá, por favor. Y después, la mesa y las sillas del comedor. No pueden tocar nada. Chilló mi madre. Esta es mi casa. Exacto, dije, girándome para enfrentarla. Es tu casa. Pero estos son mis muebles. Y me los llevo. Los hombres de la mudanza se detuvieron, mirándonos con incomodidad. Saqué mi teléfono y les mostré una carpeta de fotos. Cada foto era de un recibo. El televisor, comprado en Liverpool hacía 2 años. El refrigerador, de Palacio de Hierro. La lavadora, de Home Depot. Todo pagado con mi tarjeta de crédito, a mi nombre. Como pueden ver, todo es de mi propiedad, dije, mi voz era puro hielo. Por favor, continúen con su trabajo. Los hombres, tranquilizados, asintieron y empezaron a maniobrar el pesado sofá hacia la puerta. Renata, detente. Suplicó mi madre, su ira transformándose en pánico. No puedes hacernos esto. ¿Hacerles qué? ¿Dejarlos con lo que es suyo? Pensé que eso era lo que querían, le espeté. Lorena finalmente reaccionó. Eres una egoísta. Siempre pensando solo en ti. ¿A dónde se supone que vamos a sentarnos? En el suelo. Ese ya no es mi problema, Lorena. Tú querías mi habitación. Ahí la tienes. Disfrútala. Aunque dudo que te guste dormir en el suelo. Porque, por cierto, la cama y el colchón también son míos. La cara de Lorena se descompuso. Los hombres de la mudanza pasaban a nuestro lado, cargando mis cosas, vaciando la casa, vaciando sus vidas cómodas. En 20 minutos, la sala y el comedor estaban desiertos. El silencio era abrumador, solo interrumpido por el eco de nuestros pasos en el suelo vacío. Cuando el último mueble, mi cama, fue subido al camión, me acerqué a mi madre. Estaba pálida, temblando. Le extendí un sobre blanco. ¿Qué es esto? Susurró. Es una copia del pago de la hipoteca de este mes. Ya está cubierto. El próximo es tuyo. También adentro están los números de cuenta y las contraseñas de los servicios. Ahora están a tu nombre. Buena suerte. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. No puedes irte, dijo mi madre, su voz rota. Eres mi hija. Me detuve en el umbral, sin girarme. Fui tu hija. Pero ustedes me convirtieron en su plan de jubilación. Y el plan acaba de ser cancelado. Salí de la casa y cerré la puerta detrás de mí. No miré atrás. Subí a mi coche, que había estacionado en la calle la noche anterior, y seguí al camión de la mudanza, dejando atrás 5 años de mi vida y una casa llena de gente que finalmente tendría que aprender a valerse por sí misma. El portazo resonó en la casa ahora vacía, un sonido hueco y definitivo. Beatriz, Lorena y Daniel se quedaron de pie en medio de la sala despojada, un espacio que de repente parecía gigantesco y hostil. Las marcas en la alfombra donde habían estado los muebles eran como fantasmas, contornos polvorientos de una vida que acababa de serles arrancada. El silencio fue el primero en instalarse, pesado e incómodo. Fue Daniel, que hasta ahora había permanecido como un espectador mudo, quien lo rompió. Su rostro, normalmente pasivo, estaba contraído por una mueca de pánico creciente.
Se giró hacia su esposa y su suegra, con los ojos muy abiertos. Esperen un momento, su voz era un tartamudeo incrédulo. Renata. Renata pagaba todo, ¿verdad? La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de una verdad que ninguna de las dos quería enfrentar. Fue el gancho de la historia, el momento en que la cómoda ilusión en la que vivían se hizo añicos. Cállate, Daniel. Espetó Lorena, aunque su propia voz temblaba. Mamá recibe la pensión de papá, ¿no? Tenemos dinero. Beatriz no respondió. Caminó como en trance hacia la mesita de la entrada, la única pieza de mobiliario que Renata había dejado. Cogió el sobre blanco que su hija le había entregado. Sus manos temblaban tanto que apenas podía abrirlo. Sacó los papeles. Eran copias de las facturas de la luz, el agua, el gas, el internet, todas con su nombre ahora como único titular. Y debajo de todo, una copia del estado de cuenta de la hipoteca. El saldo pendiente parecía una cifra astronómica, imposible. No puede ser, susurró Beatriz, dejándose caer sobre los escalones de la escalera, los papeles esparcidos a su alrededor. Lorena se arrebató el estado de cuenta de la mano. Sus ojos recorrieron los números, su cerebro luchando por comprender. ¿18,000 pesos? Al mes. Eso es lo que pagaba. La realidad los golpeó con la fuerza de un tren de carga. La casa, el coche, la comida, las vacaciones de Lorena, sus bolsos de diseñador, la vida cómoda y sin preocupaciones. Todo había sido un espejismo financiado por el trabajo incesante de la mujer a la que acababan de humillar y expulsar. «Hay que llamarla», gritó Lorena, sacando frenéticamente su teléfono. «Tiene que volver. No puede hacernos esto». Marcó el número de Renata. Un tono, dos, y luego el desvío directo al buzón de voz. Volvió a intentarlo. Mismo resultado. Probó con un mensaje de WhatsApp. Un solo tic gris. La había bloqueado. El pánico de Lorena se convirtió en una furia ciega. Empezó a pasearse por la sala vacía, gesticulando salvajemente. Esa perra. Esa maldita perra egoísta. Después de todo lo que hemos hecho por ella. ¿Qué hemos hecho por ella, Lorena? Preguntó Daniel en voz baja, el primer atisbo de una columna vertebral apareciendo en su vida. La dejamos vivir aquí. Chilló ella. Ella pagaba por vivir aquí. Pagaba para que todos viviéramos aquí. Desesperada, Lorena recurrió a su arma preferida, las redes sociales. Abrió Facebook y, con los dedos volando sobre la pantalla, comenzó a escribir. No una súplica, no una disculpa, sino un ataque. Un post larguísimo, lleno de autocompasión y mentiras. No puedo creer el dolor que estoy sintiendo ahora mismo. Mi propia hermana, Renata, que siempre ha tenido problemas de estabilidad mental, ha sufrido un colapso total. Ha vaciado nuestra casa familiar y nos ha abandonado a mi pobre madre enferma y a mí sin nada. Por favor, envíen sus oraciones y, si alguien puede ayudar con una pequeña donación para que podamos comprar un colchón para que mi madre no duerma en el suelo, se los agradeceríamos eternamente. Adjuntó una foto antigua y poco favorecedora de Renata y una selfie de ella misma, con lágrimas perfectamente colocadas en sus mejillas. Le dio a publicar. Y esperó a que la simpatía del mundo virtual resolviera el desastre muy real que la rodeaba. Un mes después, el sol de Guadalajara entraba a raudales por las ventanas de mi nuevo apartamento. Estaba sentada en mi escritorio, revisando un informe de logística para mi nuevo puesto de gerente regional. El trabajo era desafiante, exigente, y me encantaba. Por primera vez en mi vida, me sentía valorada por lo que podía crear, no por lo que podía proveer. Mi teléfono vibró. En la pantalla apareció el nombre tía Carmen. Dudé un segundo antes de contestar. Mi tía, la hermana mayor de mi madre, era la generala del ejército de monos voladores de la familia. Bueno. Renata. Por fin contestas. Su voz era un chillido agudo de indignación. No tienes ni una pizca de vergüenza. Mantuve la calma. ¿A qué te refieres, tía? A tu madre.
A tu pobre madre. ¿Sabes dónde está ahora mismo? Está trabajando de cajera en un supermercado. A su edad. Y el banco les va a quitar la casa. El aviso de embargo llegó ayer. Todo por tu culpa. Me recargué en mi silla, mirando la ciudad extenderse bajo mi ventana. No, tía. No es por mi culpa. Es por sus decisiones. Decisiones. Tú las abandonaste. Las dejaste sin nada. Las dejé con exactamente lo que ellas construyeron por sí mismas, nada. Les di 5 años de mi vida, de mi dinero, de mi futuro. Se acabó. Se produjo un silencio atónito al otro lado de la línea. Creo que nunca nadie le había respondido así. Tu padre estaría. No te atrevas, la interrumpí, mi voz fría como el acero. No te atrevas a usar su nombre. Él me pidió que cuidara a mi madre, no que me convirtiera en su esclava. Él querría que yo fuera feliz. Y por primera vez en mucho tiempo, lo soy. Pude escucharla farfullar algo sobre la ingratitud y el deber familiar, pero mis oídos ya no registraban esas palabras. Se habían convertido en ruido blanco. Tengo que trabajar, tía. Que tengas un buen día. Y colgué. Sin remordimiento. Sin culpa. A través de las palabras de mi tía, pude ver claramente su decadencia. Me las imaginé en esa casa vacía, el eco de sus acusaciones mutuas rebotando en las paredes desnudas. Beatriz culpando a Lorena por sus gastos, Lorena culpando a Beatriz por su mala gestión. Dos reinas sin reino, sin súbditos y, lo más importante, sin nadie a quien culpar más que a sí mismas. Su alianza, construida sobre mi sacrificio, se había desmoronado en cuanto la base fue retirada. Y yo, a cientos de kilómetros de distancia, finalmente era libre. Unos días después, recibí un correo electrónico. La dirección era de mi madre. Mi primer instinto fue borrarlo sin leerlo. Pero la curiosidad, o quizás la necesidad de un cierre definitivo, me hizo hacer clic. No era una disculpa. No era una oferta de paz. Era un largo monólogo de culpas, una letanía de sus sacrificios como madre, de cómo había dedicado su vida a nosotras, de cómo yo le había pagado con la más cruel de las traiciones. Y terminaba con la bala de plata, el golpe final que siempre había guardado para las peores ocasiones. Tu padre estaría tan decepcionado de ti. Leí la frase una y otra vez. 5 años atrás, esas palabras me habrían destruido. Me habrían hecho volver arrastrándome, pidiendo perdón, lista para retomar mi carga. Pero algo había cambiado fundamentalmente dentro de mí. Giré mi silla y miré la foto que tenía en mi nuevo escritorio. Era mi padre y yo, en un viaje de pesca. Yo tendría unos 10 años y sonreía con toda la boca, mostrando un hueco donde me faltaba un diente. Él me miraba con un orgullo y un amor tan puros que casi dolían. Miré su rostro sonriente en la foto y supe, con una certeza absoluta, lo que él realmente querría para mí. Respondí a su correo. Mi respuesta fue una sola frase. No, mamá. Estaría orgulloso de que por fin aprendí a defenderme. Le di a enviar. Y luego, sin dudarlo, lo que es su dirección de correo electrónico. La escena final de mi antigua vida se había desarrollado. Ahora, solo quedaba el futuro. Estoy sentada en mi balcón, con una taza de café en las manos, mirando el amanecer pintar el cielo de Guadalajara con tonos naranjas y morados. La ciudad se despierta a mis pies, llena de promesas y posibilidades. Mi teléfono suena. Es Isaac, mi colega, mi amigo. ¿Lista para conquistar el mundo de la logística, jefa? Pregunta, su voz llena de una camaradería genuina. Sonrío, una sonrisa real, que me llega hasta los ojos. Más que lista, respondo. Corté todos los lazos y reconstruí mi vida desde los cimientos. Sé que algunas personas en mi familia, y quizás algunos de ustedes, me llamarán una mala hija, una hermana cruel. Pero después de todo lo que pasó, después de años de ser borrada y utilizada, les pregunto, ¿recuperar mi propia vida fue realmente un acto de egoísmo? ¿Soy yo la mala aquí?